Dios. Por eso decía que hoy la característica que quiero ver es la característica de un discípulo espiritual que hace discípulos. Porque es importante entender para qué somos discípulos, que es para hacer discípulos. Por eso tenemos trabajo por delante, pero también ánimo, porque el Señor, después de decir todas estas cosas, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haciendo eso, no haciendo otras cosas, Dijo lo que teníamos que hacer y dijo: no os preocupéis de que yo sé que va a haber momentos que no vais a poder o que no vais a tener la capacidad, pero yo voy a estar con vosotros. Porque la obra no es vuestra, sino la obra es mía. Y quería leer un texto, segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2, que cuando lo estaba leyendo, la verdad es que me hizo reflexionar mucho. Y espero que también a ti te ayude a reflexionar y a entender todo eso que estamos hablando, aquello que el Señor está buscando. Y dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Voy a repetir ese trocito porque es que fue el que me cautivó. Esto encarga a hombres. Las mujeres se alegran, ¿no? Que esto era para los hombres, ¿no? Dicen: no, si esto no habla de mí. Vamos a sumarle algo por si acaso alguien no había entendido bien. Esto encarga a mujeres y a hombres, también, y a niños y a todos, fieles, que sean idóneos para que enseñen también a otros. Cuando ya tiene esas características, dice: ahora ya puedo enseñar. Porque Jesús no vino a formar multitudes. Fíjate si lo podía haber hecho. Porque multitudes le seguían. Y lo podía haber hecho. Pero sin embargo, Él vino a formar discípulos. Nosotros a veces pensando en multitudes, y Jesús, que tenía las capacidades, no como yo y seguramente como tú, dice que se centró en unos poquitos por afirmarlos, por hacerlos discípulos. Y un discípulo es alguien que sigue, que aprende, que obedece, que refleja de una manera a su maestro. Y la misión de Cristo no se limita a ser salvo. Porque a veces pensamos de que, bueno, claro que sí, claro que tenemos que trabajar y pelear para ir hacia adelante, llegar a la meta y alcanzar esa salvación. Pero dice que no se limita en eso, sino a vivir una vida de multiplicación espiritual, de reproducción. Eso no es un tesoro para ti y que los demás allá se les apañe cada uno. No, estamos llamados, sí, a la salvación, está claro, pero además estamos llamados a esa multiplicación espiritual en otros, que la pregunta que bueno tendríamos que hacer hoy, ¿no? ¿Cuál es la característica, no, de un discípulo espiritual que realmente hace discípulos? ¿Qué es lo que necesito yo en mi vida para poder hacer discípulos? Y está claro de que es la espiritualidad, es vivir, ¿no?, en el espíritu. Tú te imaginas un árbol, no hay de estos frondosos que dé buen fruto, y tú crees que eso está ahí, que se plantó ahí para dar sombra. No. Nadie planta un árbol para dar sombra, sino para que dé fruto, para que produzca fruto. Y no solamente fruto, sino para que ese fruto suele llevar una semilla. Y yo me ponía a pensar, digo, Señor, cuando tú creaste las cosas, los árboles, ¿para qué dan fruto?
para que vayas tú al supermercado y compres fruta. ¿Tú crees que en el diseño el pensamiento era de que, mira, que es que el pastor va a ir el sábado o el lunes o tal al supermercado y quiere que se encuentre allí manzanas o quiere que se encuentre allí, no sé, otro? O ese fruto que al final lleva una semilla era para que esa especie no se extinguiera y se reproduciera. Y así pensando, que no lo sé, fui yo pensando un poco así en esas cosas, ¿no? Digo, seguramente de que ese fruto, lo importante no era el fruto, sino que era la semilla, que iba a volver a caer en tierra y se iba a reproducir en más árboles, que iban a seguir a su vez dando fruto y se iban a seguir reproduciendo. Porque si no, bueno, ese árbol tarde o temprano tendrá fecha de caducidad. No sé, el otro día estaba leyendo un olivo, creo, 1000 años. Pero da lo mismo, tendrá una fecha de caducidad. Y si ese fruto no cae en tierra, no el fruto, la semilla que va dentro de ese fruto no cae en tierra y se reproduce en otro árbol, seguramente de que no vamos a comer fruta. Y en la vida espiritual, al final el discípulo es ese árbol y ese fruto tiene que caer en las vidas, esa semilla tiene que caer en las vidas y se tiene que reproducir en otro discípulo. Quiero que podamos entender el propósito con el cual Dios creó las cosas, con el cual fuiste tú alcanzado como un hombre o una mujer de Dios, un discípulo del Señor, y que es que ese fruto caiga, que muera, y que de esa semilla salga otro, y que así se vaya multiplicando discípulos que hacen discípulos. Un discípulo espiritual tiene su identidad en Cristo. Cuando hablamos de ser espiritual, es que tienes tu identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que separados de mí, nada podéis hacer. Un discípulo sin Cristo no sabemos qué, será un discípulo, pero no sabemos de quién. Las características importantes de un discípulo es estar, la identidad en Cristo, mucho antes de poder discipular a otros. Si tú no eres un discípulo espiritual y no tienes una identidad en Cristo, mejor que no discipules a nadie. Que te quedes esperando a tener esa identidad en Cristo. El creyente debe de afirmar quién es en Cristo. No solamente tiene que saber su identidad, sino que tiene que afirmar quién es en Cristo. Y está claro que no discipulamos desde títulos o posiciones, sino desde esa vida en Cristo que estamos viviendo. De quién somos en Cristo. Aquí no se trata de títulos, que si eres pastor, que si eres no sé qué, que si tienes 4000 estudios, que si... No. De eso no se trata. Se trata de quién eres tú, de tu vida en Cristo. Eso es lo que puede reflejar y dar a luz otro discípulo. Lo vemos en Pablo, que discipulaba a Timoteo no de su elocuencia, no de que lo era, sino de aquella vida transformada, en aquel encuentro, no allí yendo no para Damasco, dice de que aquel encuentro, aquella transformación que los demás veían y decían, ¿quién? Pero has oído hablar de este. ¿Quién es este? Pero luego veían una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que al final vale. Cuando los demás nos ven, y no es con nuestra capacidad intelectual, sino que ven la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas, y eso les anima, y eso es la transformación verdadera. Dice, eso es verdad, porque lo estoy viendo en esta vida, un testimonio. Por eso dice ser testigos, no cuando nos manda.
no nos manda a otra cosa, no, a testificar, ¿no?, de lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Y un discípulo espiritual está claro que no busca seguidores para sí, sino que los busca para Jesús. Ese es el discípulo. El que no busca adeptos de seguidores, el que no busca aquello que a todos en cierta manera no nos gusta, y tenemos que estar alerta porque al final, no, que sean discípulos del Señor, no discípulos míos, sino discípulos del Señor, que se puedan reproducir en otros. Si no sabes quién eres en Cristo, pues terminarás haciendo fotocopias, no copias de ti mismo. Por eso decía antes, si no estás afirmado en Cristo, es mejor que no discipules a nadie. Porque luego ese árbol torcido es mucho más difícil enderezarlo, que si lo enseñas desde pequeñito, ¿no?, y va creciendo bien. Por eso la importancia de formarnos, de entender el propósito de Dios y de tener una vida no conforme a aquello que el Señor quiere. Y no estoy hablando desde lo religioso, Estoy hablando de ese llamado de amar a Dios, de amar a tu prójimo, de hacer discípulos, de tener en el corazón esa pasión, de decir, este árbol no puede morir aquí. Los frutos que van a dar este árbol no pueden morir aquí. Hay muchos todavía que alcanzar, muchos que tienen que comer de él, y para eso necesitamos de que ese árbol se vaya reproduciendo en otros árboles. Tendríamos que revisar nuestra relación personal con él cada día, a ver si es profunda, es diaria, y sobre todo si es real. Ayer les compartía a los hermanos, ¿sabes? Yo como detecté si mi oración era real o no. Decía, bueno, cuando terminaba de orar, sabía satisfacción, había estado en comunión, en conversación con Dios. Cuando lo único que miraba era el reloj y al final era un compromiso humano, un sacrificio humano que estaba haciendo yo, el orar, nada, salía de orar y preguntándome muchas veces, pues mañana me parece que no me voy a levantar a la mañana. Porque no era satisfactorio, porque no era real, porque no había tenido un encuentro con Dios. Por eso, aunque a veces tengamos, aparentemente, estemos haciendo cosas, pero si lo estamos haciendo desde un punto religioso, que no tiene ninguna vida detrás, no va a haber satisfacción y está claro que no vamos a tener una relación con Dios, que es lo que Dios está buscando. Un discípulo espiritual es aquel que obedece la palabra. Aquel de que, cuando digo la palabra, que lo que Dios está hablando y mandando, y fijaros lo que dice Santiago, el bueno, no yo. Dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Y fijaros, esto lo que sigue me dejó, digo, la verdad que ha sido una bendición preparando esta palabra, porque el Señor me ha estado hablando de una manera profunda, sincera, pero también cariñosa, ¿no? Y me decía eso, no seáis tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se pone el Señor delante tuya y te dice, bueno, no te quieras engañar a ti mismo, no te hagas trampas en el solitario. Porque a veces, aunque parece algo ridículo, jugamos al solitario, que estamos solo nosotros y nos queremos hacer trampas. Pero aquí dice, no, ser hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. Por eso un discípulo espiritual es aquel que obedece la palabra. Y no estoy diciendo que sea fácil, pero que se propone como meta el cumplir la palabra del Señor y va avanzando y va creciendo en ella, se van desarrollando. Por eso el Señor, en esa gran comisión
que lo hemos englobado como al final la voluntad de Dios, amar a tu prójimo y hacer discípulos, dijo, enseñándoles que guarden cada una de las cosas que yo os he enseñado. Porque si yo resulta de que hago creyentes, ¿vale? Creen, pero luego no guardan nada de lo que yo les he, de lo que Jesús estaba hablando, pues esos creyentes, vale, se van a creer en Dios, pero se van a perder igual. Porque no por creer que hay Dios uno se salva. No por creer que hay Dios uno vive la voluntad de Dios. Y mucho menos es un discípulo. Un discípulo es aquel de que se le predica, que pasa por las aguas, toma un compromiso, que al final de eso se trata, un compromiso público, ¿no? Y luego dice, voy a guardar y a cumplir aquello que el Señor me está demandando, lo que me han enseñado de la palabra del Señor. Y siendo conscientes, como he dicho al principio, que cada uno estamos en un proceso de formación, y no todos estamos en el mismo ritmo ni en el mismo lugar, y que es un proceso. Pero en el proceso, lo que tenemos que ver es si vamos hacia adelante o si vamos hacia atrás. O si me senté hace 50 años en una silla y estoy viendo cómo va gente por delante y para atrás y tal, y yo allí sentadito en una silla porque estoy a medio camino y bueno, no estoy ni en un sitio ni en otro, pues como no estés en un sitio ni en otro, estás donde no hay nadie, donde no hay nada. Entonces, siempre tenemos que estar avanzando, que es lo que estamos haciendo todos, ¿eh? Aquí, perfecto, hay alguno que lo quiero conocer. No. Porque yo por lo menos cuando me miro al espejo no veo, no lo veo. En alguno de vosotros sí que veo rasgos de por lo menos de estar en ese camino, ¿no? Y seguramente que no es la perfección, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros sí que hay ese querer caminar hacia adelante y como decía Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo, dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es como vivimos, hermanos. Intentando negarnos a nosotros, a nuestra carne. Por eso dice que el discípulo tiene que ser espiritual. Para poder agradar a aquel de que nos rescató, a aquel que nos compró con su preciosa sangre. Vive lo que habla. Ese es lo que dice al final, ¿no? Lo que estamos hablando. Dice, un discípulo espiritual es el que vive lo que habla. Porque como he dicho antes, el discípulo no se trata de conocimiento intelectual, sino de obediencia práctica. Es lo que estoy diciendo, al final se refleja en cosas prácticas. No, hay gente que se sabe la Biblia de memoria. Yo me acuerdo, no quiero decir el nombre, pero hay un hermano de que se sabía todos los versículos, pero todos los versículos con el número y de dónde estaban y todo. Porque muchos pues no lo sabemos, pero luego, pues bueno, sí, sabes que están en tal libro, tal, a veces el capítulo, pero no, se lo sabía todos. O sea, no estoy hablando de uno, de dos o de 20, no. Ibas y todo. Y claro, uno sí decía, es asombroso, ¿cuánto sabe? Pero luego tenía una vida que no era acorde a todo ese conocimiento. Eso no es un discípulo. O sea, no es alguien, al final, que tiene un conocimiento intelectual, sino alguien que obedece, hemos dicho, de que pone en práctica la palabra y lo practica. El verdadero discípulo dice que enseña con su vida. Por eso el Señor nos llamó a ser testigos. No cuentes cuentos a nadie. Ya los cuentos no se los cree nadie. Testifica con tu vida de lo que eres, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No con tus palabras,
Porque a veces hablamos palabras que la gente luego ve lo contrario. Y eso no ayuda. No ayuda, porque yo en mi casa siempre, no vengo de cultura católica, pues porque mis padres nunca han estado, ¿no?, en temas de religión, pero sí en España había una cultura católica, ¿no? Y al final siempre se decía, no, es que los curas hacen lo contrario de lo que dicen. Eso es lo que más se oía en mi casa, era eso. Y en cierta manera era así. Pero que igual no son ni mejores ni peores que nosotros. Lo que tenemos que aprender es de que tenemos que hablar menos y ser más testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y como decía, la espiritualidad se demuestra en la práctica, en perdonar, en servir, amar, en perseverar, en la dificultad, en la prueba, cuando parece que no llega aquello que Dios te ha hablado o lo prometido. En definitiva, es que enseñes con el ejemplo, que enseñemos con el ejemplo. Un maestro o en la misma iglesia te puede enseñar sobre la oración, te puede dar un taller, una charla, o hasta una chapa te puede dar, ¿no?, con la oración. Pero un discípulo te va a enseñar cómo ora fervientemente, con pasión, con fe. Y con uno no te vas a quedar más que con palabras, y con el otro te vas a quedar de una vida, aquello que tú anhelas tener porque lo ves en otro. Y qué bueno, ¿no?, si nos preguntaríamos en esta mañana, ¿no?, ¿qué es lo que deseo reflejar en mi vida? ¿Y qué es lo que digo con mi boca? ¿Tú te imaginas si cada vez que abriríamos la boca nos pararíamos un poquito y diríamos, ¿qué es lo que le quiero decir a esta persona? Y que diríamos, se lo quiero reflejar con mi vida. No con palabras que luego al final mis hechos dicen lo contrario. Preguntarse, ¿estamos siendo, no, de modelo de obediencia para que otros vengan a Cristo a través de mí? Eso es un discípulo espiritual. Señor, estoy siendo el modelo adecuado. Tendré que cambiar alguna cosa en mi vida. Tendré que dejar de hablar de esta manera, o tendré que, tantas cosas que a veces con nuestros hechos parece que es lo contrario de lo que queremos decir. Ahora una hermana de la iglesia, Jacqueline, nos está dando unas clases de comunicación asertiva. Y al final es que el otro te entienda lo que tú le quieres decir. Porque no basta con que yo le diga las cosas. No, si el otro no me entiende, es desde el respeto, el querer decirle tu opinión y que la otra persona se entere desde el respeto a la otra persona. Qué bueno si pensaríamos antes de querer llevar a alguien a los pies del Señor, si estamos comunicando correctamente. Un discípulo espiritual es fiel y multiplicador. Hemos visto, ¿no?, cómo hemos empezado, Hemos empezado duro, ¿no? Esto encarga a hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí vemos de que Pablo nos está hablando de la fidelidad y de la lealtad hacia Dios. Y Pablo lo pone como la característica principal de un discípulo, que es esa fidelidad. Que es la misma fidelidad que nos llama a todos los discípulos. Y eso no significa, ser un discípulo espiritual no significa que seas perfecto.
Porque déjame que te diga de que no eres perfecto. Pero que yo tampoco no soy perfecto, ¿eh? O sea, no es que estoy diciendo de que tú no eres perfecto, que yo soy perfecto, no, mucho menos. Seguramente que yo igual soy más imperfecto que tú. Pero es que no venimos a mostrar nuestra imperfección. No decimos de que somos, no, aquí si hay uno perfecto, solamente conocemos a uno y ese es Dios. Amén, ¿no? Pero sí que seamos personas constantes, perseverantes y confiables. Podremos tener muchos fallos, pero tenemos que estar ahí constantes, perseverantes y confiantes de que queremos avanzar hacia adelante. Que tenemos claro dónde está nuestra meta y queremos caminar por allí, por muchos obstáculos, por muchas situaciones que veamos, por muchas debilidades que pueda haber en mi vida, mi camino, mi rumbo, tarde más o tarde menos, aunque sea rastras, pero mi rumbo va a ser constante en una dirección, que es al final el ser un discípulo del Señor. Y la fidelidad se traduce en fidelidad en lo pequeño. Porque algunos dicen, no, o sea, a mí me pusieran de pastor. Bueno, empieza a ser fiel en lo poco. Fijaros lo que dice el Evangelio de Lucas. En el capítulo 16 dice, el que es fiel en lo muy poco. Fíjate, además lo remarca, en lo muy poco. También en lo más es fiel. Y el que en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si tú no sabes ser fiel en lo poquito, en lo fácil, en el posible, en lo que está a tu alcance, déjame que te diga, no yo, sino la palabra del Señor lo que dice, que tampoco lo serás en lo mucho. O sea, no se trata de mucho o de poco, se trata de fidelidad en todo momento. Y si nos vamos al Apocalipsis, fíjate, cuando habla de la fidelidad en las pruebas, ¿no? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero fijaros la consecuencia de esa fidelidad. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Solamente aquellos de que son discípulos, aquellos de que su identidad es la fidelidad, al final son los que llegan hasta el final. Fidelidad en la enseñanza, ¿no? En mantener la sana doctrina, no acomodarla a tus intereses, sino obedecer la voz de Dios. Y así la fidelidad, ¿no? Sostenerse en medio de las pruebas. Eso es la fidelidad. Cuando tú ves que no puedes, cuando ves que las cosas son difíciles, pero te mantienes fiel en ese rumbo, en ese llamado que Dios te ha hecho a tu vida. Porque un puente, cuando vemos un puente, no es confiable porque sea muy grande, muy largo, sino un puente es confiable porque sostiene el peso. No por lo bonito y no porque, ay, que este es súper grande. Bueno, pues sí, súper grande, igual que hay antes que el pequeño. El confiable es el que al final tú le metes peso y aguanta. Y así es la fidelidad, ¿no? Que nos sostiene en medio de las pruebas, de las situaciones difíciles. Y no importa cuánto sepas si no eres fiel, que no te podrás multiplicar nunca. Si no eres fiel, si no eres un discípulo espiritual, no te podrás multiplicar. Y la iglesia, déjame que te diga que no crece por grandes predicadores que vienen, sino por discípulos fieles, ¿no? que forman a otros. Por cada uno de nosotros. Por eso crece la iglesia. No porque venga alguien aquí y nos dé una predicación. Ay, mira que lo cuente, qué bueno, qué tal, qué unción. Porque muchas veces, hasta alguna vez seguramente que lo he dicho yo. Y lo oímos.
No, la unción no está en una persona que viene aquí a salvarnos y a salvar el mundo. No, la unción, la espiritualidad está en tu vida, está en mi vida, que es el Señor el que nos ha llamado a ti y a mí a alcanzar este mundo. Un discípulo espiritual depende del Espíritu Santo. Todos sabemos, ¿no?, que dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Y luego lo que hemos estado hablando, ¿no?, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea, tal, hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Y entendiendo que la obra de un discípulo no es humana, por eso no te mires lo que seas. Hay personas que dicen, pastor, es que yo no tengo capacidades, pero si es que nadie te ha pedido tus capacidades. Si es que la obra no la vas a hacer tú. Si la obra no es humana, sino espiritual. Las estrategias están claras de que ayudan. Tener un marco, no un plan estratégico, está claro de que ayuda y nos guía y sabemos por dónde caminar y cómo dar los pasos. Pero eso no nos salva, ni nos va a ayudar, ni va a cambiar y transformar las vidas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar esas vidas. Solamente el Espíritu Santo puede traer a alguien esa convicción de que tiene que cambiar, que se tiene que volver a Dios, que le puede dar fortaleza ahí en las debilidades. Y un discípulo espiritual no confía en sus métodos, sino en el poder de Dios. Esto no se trata... ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado. Yo como por esas cosas ya he pasado, o sea, no tengo problema en contarlas porque las he vivido y sé cómo son. Y es que a uno le funciona tal cosa. Venga, vamos a hacer tal cosa porque a fulanito y al mes siguiente, no, vamos a hacer otra cosa porque, fíjate, esta iglesia. Y a la semana siguiente, otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pensando de que no es uno, sino que es la forma de hacer, el método que estás usando. Y déjame que te diga que lo único que cambia y transforma vidas es el Espíritu Santo. No hay más. Vemos allí a Pedro. Pedro sin el Espíritu Santo, ¿cómo terminó? Negando. Algo parecido a nuestras vidas, ¿no? Igual. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre su vida, el primer discurso, 3.000. Era el mismo Pablo, aquel que, mejor casi no tenerlo al lado, porque cuando se enfadaba, ¿no?, por cualquier cosita, se ponía bravo. Pero sin Dios no podía. Sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo no podía. Igual que te pasa a ti, que me pasa a mí. ¿Qué te crees? Que los mismos padecimientos y las mismas luchas tienes tú y tengo yo y tiene todo el mundo. Ahí Isaías dice que las mismas luchas. ¿Qué te crees? Que te está viniendo algo sobrenatural a tu vida, ¿no? Lo que nos viene a todos. Lo que pasa es que no es lo mismo enfrentarlos con tu fuerza o con mi fuerza. Yo tengo bien claro que con mi fuerza no. Que con el Espíritu Santo encima, que te levantas y entonces ya decides, no tengo que callar, no tengo que negar. Y ese fruto, esa semilla que cae, 3.000. Gloria a Dios de que veo aquí discípulos que el Señor va a usar y la verdad que lo que Dios nos está hablando es algo que lo vamos a ver, porque entendemos, no es algo, como he dicho antes, de cara para aquí y para allá, sino que es algo que llevamos trabajando un año y medio, un año metido, después de entender de que era el plan de Dios y estamos seguros, primero, que viene de Dios, que es lo que Dios quiere, y nos hemos formado para poderlo llevar a cabo. Todo esto que el próximo domingo, no te va a adelantar nada, o sea, vente
Y recuerda que tenemos algo para ti si vienes pronto. Y la pregunta que nos podríamos hacer, ¿de quién dependes tú en tu día a día? ¿De quién dependes? A veces puedes decir, pues no sé de quién dependo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si terminas en derrota, si terminas en desánimo, si terminas con el no puedo, está claro que no estás viviendo con el poder del Espíritu Santo. Que estás en tus fuerzas. Y lo entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. O sea que no, ya te digo, es que no es algo raro, no. A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. Pero quiero que entiendas de que un discípulo espiritual, aquel que es dirigido por el Espíritu Santo, aquel que vive, no se maneja por sus experiencias personales, no se maneja por su conocimiento, no se maneja por sus sentimientos, sino que cada día le pide al Espíritu Santo que sea Él obrando, capacitando. Pablo, ¿no? Allí decía, 3 veces he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado. Él lo entendía mucho antes, porque algunos hemos estado orando años, ¿no? Señor, quítame esto que... No, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Aprende a vivir en esa debilidad para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Para que seas un testigo, para que puedas ir contando por ahí, diciendo, mira, yo no podía, pero Dios en mi vida me dio la fortaleza y he podido enfrentar todo esto que me venía por delante. Y aquellos de que estarán en la misma situación que tú, que créeme que aquí no se salva nadie. Aquellos que están en la misma situación que estabas tú anteriormente a tener ese poder del Espíritu Santo en tu vida, verán que eso es real. No estamos hablando de palabras. Verán de una transformación en tu vida y dirán, yo quiero eso. ¿Quién no quiere eso? Yo quiero eso. Yo quiero vivir una vida, no de que al final pueda alcanzar todo aquello que anhelo. Y las características, como he dicho, de ese discípulo espiritual no es el conocimiento, no es el carisma ni el liderazgo, sino es vivir en Cristo. Es tener una vida asentada en Cristo. Obedecer su palabra. Ser fiel. Cuando digo ser fiel a Dios, ser fiel, amar a tu prójimo y ser fiel a la gran comisión de ir y hacer otros discípulos. Y sobre todo, imprescindible, el ser dependiente del Espíritu Santo. Ese es el discípulo espiritual, no es el que puede, no, es aquel que es dependiente del Espíritu Santo. Y un verdadero discípulo no guarda para sí, o sea, no lo recibe todo para sí, sino que dice que transmite aquello que ha recibido. De gracia, porque otros me predicaron, porque otros discípulos vinieron a mí y me discipularon. De la misma gracia, yo esto lo tengo que compartir. Como hablamos de aquel árbol que caía y que se multiplicaba, así somos tú y yo. Y dice, en eso glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. ¿Qué os parece si en esta mañana revisaríamos nuestra vida y nos haríamos unas preguntas? Porque todo esto lo hemos hablado, pero es para algo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Soy un consumidor? Vengo a la iglesia, pero pensando que me tienen que solucionar
todo y que me tienen que servir todo y que, bueno, y que yo no tengo, por decirlo, ninguna obligación delante de Dios? ¿O soy un reproductor? Aquello que yo he recibido de gracia lo quiero que otros también lo conozcan y que puedan ir también a ese conocimiento que el Señor puede cambiar sus vidas. Yo tengo que repartir aquello que Dios ha hecho en mi vida, tengo que testificar para que otros cojan esperanza. Y a veces son personas que amamos mucho y tenemos hasta familiares y hijos y personas que están alrededor nuestro que amamos y necesitamos el ir. Pídele al Espíritu Santo en esta mañana que te ponga una persona, piensa en alguien que pueda decir, yo quiero invertir mi vida en discipularlo, en acercarlo a Dios. Pues porque esto no se trata al final no, se trata de tomar compromisos con el Señor. Señor, yo tengo que ser como ese árbol que da fruto, que hay a tierra. Y piensa en la tierra donde va a caer. Igual es un familiar, igual es un vecino, igual es donde trabajas, igual es un amigo. Pero que en esta mañana puedes tomar el compromiso de decirle, Señor, aquello que yo recibí lo quiero trasladar a esa persona. Quiero dedicar mi vida a discipular a esa persona. Y empieza ya y comparte lo que sabes. Para enseñar a alguien a amar a Dios, para enseñar a amar a alguien, amar al prójimo. Y para cumplir la misión de Dios, la gran comisión, no hay que tener grandes estudios. Solamente hay que tener aquellas características anteriores. Disposición, disponibilidad y lealtad. Piensa en alguien, invítale a orar. Y no estoy hablando de cogerle 2 horas de rodillas ahí como garbancitos en las rodillas. No estoy hablando de eso, sino acércate. Yo sé que estás mal. ¿Por qué no hacemos una oración? Al final es tan fácil como decirle, Señor, tú ves la situación de mi amiga, de mi hijo, de mi padre. Ayúdalo. Muéstrate a su vida. Y son las palabras simples que podemos hacer. O a estudiar la palabra. ¿Por qué no quedas con alguien y compartes algo de la palabra? Mira lo que he leído aquí. Sin tener que ser un estudio en 4 paredes, no, allí en tu casa tomando un café, en la cafetería. Mira lo que dice aquí. Ay, mira lo que he leído esta mañana. Fíjate, qué bonito. Y le hablas de la palabra del Señor y le enseñas a leer. O mejor, ¿por qué no te lo pones a caminar contigo? A que vea cómo vives. A que con tu testimonio lo puedas acercar a Dios. La iglesia, como he dicho antes, no crece por programas. Crece por discípulos espirituales que hacen discípulos. Hoy Cristo nos llama a salir de esa comodidad a convertirnos en formadores de discípulos que vivan ese real encuentro con Dios que cambia las vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.